The Last of Us es simplemente un juego que no deja indiferente a nadie. Uno de esos juegos que tienes que jugarlos para saber lo que estás viviendo en primera persona. Si bien es cierto que no es del gusto de todo el mundo, nos ha dejado algunos de los mejores momentos de la pasada generación, ya sea en sus increíbles cinemáticas o simplemente jugando en una de las muchas fases que nos propone este juego. También tiene la facilidad de hacernos esbozar una sonrisa de oreja a oreja con algunas de sus muchas cinemáticas, gags o guiños al espectador como el que estamos viendo en estos momentos. Para ser justos, hay que decir también que, aparte de estas escenas, hay otras muchas que no son tan agradables y que nos pondrán los pelos de punta, intentando hacernos sentir como espectadores y a la vez partícipes del juego, rabia, ira y un sinfín de emociones que solo consiguen los grandes juegos. Sin más, vamos a adentrarnos en el top 5 de mejores momentos de The Last of Us. En el número 5, la escena de la muerte de Tess, en la que vemos como Joel y ella se enfrentan en un cara a cara verbal, intentando entender, Joel en este caso, el por qué continúan con esta misión suicida que les encargó Marlene. Si bien es cierto que no había muchas esperanzas de llegar a conseguir esta misión desde un principio, lo que seguro nos esperaba el espectador es que uno de los personajes principales, o que al menos así nos lo había presentado el juego, fuera a acabar siendo mordida y por lo tanto infectada y condenada a muerte por un corredor en el museo. Obviamente, y dada la personalidad que tiene Tess, no quiere transformarse en una de esas bestias inmundas, en uno de esos bichos, en una de esas abominaciones del puto infierno, y le pide como último favor a Joel, después de todo lo que han pasado y de su larga amistad, que la lleve a ver a su hermano Tommy, ya que formaba parte de los Luciérnagas. Esa especie de guerrilleros o anarquistas por la paz que nos encontramos a lo largo de todo el juego y que son tan y tan importantes en la historia. Y que de paso durante gran parte de la misma hacen de antagonistas de los militares, el otro enemigo que tenemos a lo largo del juego, eso sin contar malhechores, saqueadores y demás gentuza en general que nos persiguen incesantemente durante todo el puñetero juego. Finalmente, y no sin antes oponer resistencia, Joel hace caso a Tess y logran escapar, mientras Tess se enfrenta con la cabeza bien alta a su inevitable destino. Todos los juegos tienen una introducción, ya sea en forma de cinemática o jugable. Y en este caso, The Last of Us nos deleita durante una introducción de casi media hora en la que podemos controlar a Sarah, la hija de Joel, y en la que vemos como poco a poco se van desarrollando unos acontecimientos que no solo nos ponen en antecedentes de cómo está el mundo en estos momentos, sino de la historia personal que tiene Joel, Sarah y un poco más adelante Tommy. En concreto, la escena del reloj me resulta especialmente enternecedora. Un objeto que por supuesto Joel, aun estando roto, lleva durante toda la aventura de The Last of Us. Si bien viene marcado de un momento bastante trágico a la hora de recordar y tirar hacia atrás en el tiempo, no deja de ser por ello un momentazo. Y es que si algo tiene este juego es que las cosas cambian rápidamente y sin previo aviso. Intentando escapar de la horrible situación que están viviendo en estos momentos entre lo confuso de la misma y la horrible, pero a la vez la bastante bien plasmada realidad de lo que pudiera pasar de encontrarnos alguna vez en una situación así. De golpe y de repente nuestro primer objetivo es mantenernos con vida llevando a cuestas a Sarah, que en el accidente de tráfico que ha sucedido antes se ha roto la pierna y a la cual tenemos que llevar en brazos durante todo el camino, mientras Tommy nos abre paso entre toda la gente, el caos y la multitud. Llegados al clímax de este momento, nos encontramos con una Sarah y un Joel que han logrado escapar del infierno que era la ciudad. Sin embargo, no logran ser rescatados ni muchísimo menos por nadie, sino todo lo contrario, y se ven en una situación increíblemente tensa en la que Sarah se lleva la peor parte sin lugar a dudas, y Joel es logrado rescatar en el último segundo por un Tommy que tiene una puntería envidiable.
Finalmente, y para terminar este prólogo, antes de comenzar la aventura, Sarah muere en los brazos de Joel, impotente, incapaz de hacer absolutamente nada por detener la hemorragia, hasta que llega a su inevitable fin. En el número 3, y con la aventura ya bastante más avanzada, hace su aparición estelar David, el que luego sabremos más adelante que es el líder de todos estos saqueadores y gentuza que nos ha estado persiguiendo a lo largo de todo el juego. Ellie intenta sacar provecho de la situación y conseguir medicina, ya que Joel, como recordáis, está increíblemente mal herido después de esa caída que lo llevó al borde de la muerte. Al poco rato, se da cuenta de que desgraciadamente la han seguido y no le queda otra opción más que volver por donde ha venido para que no encuentren a Joel malherido, ya que supondría seguramente su muerte. Después de volver para curar a Joel, desgraciadamente terminan por atraparla y aunque logra escaparse, no es por mucho tiempo, ya que el bueno de David la logra encontrar. Después de herirlo gravemente y pareciendo que al final lo ha derribado, la situación se tuerce y David muestra su lado más salvaje, sin lugar a dudas, intentando estrangular con sus propias manos a Ellie, que en un último esfuerzo logra coger el machete para acabar terminando con la vida de David de una forma brutal. Por suerte, un Joel ya recuperado y que había estado siguiendo la pista de Ellie desde el primer momento en el que pudo ponerse en pie, logra tranquilizarla, fundiéndose los dos en un gran abrazo, para posteriormente irse de ese maldito lugar y no regresar jamás. Y por fin llegamos al top 2 de los mejores momentos de The Last of Us. En una escena cargada de tensión, donde Joel tiene que coger en brazos a Ellie después de que los luciérnagas no hayan sido esa especie de bendición caída del cielo que se habían pensado que eran, sino más bien todo lo contrario. La buena de Marlene, que les había estado engañando desde un principio y utilizando como simplemente recaderos, intenta parar los pies al bueno de Joel, que por una milésima de segundo duda, ya que seguramente Ellie habría estado dispuesta a sacrificarse por un bien mayor. De todas formas, todo eso da igual, ya que Joel no puede asumir la pérdida de Ellie, y como si de Sarah se tratase cuando la cogió en brazos en la primera de las escenas dramáticas que nos ofrece este increíble juego, y después de también unos momentos de auténtica duda que no sabíamos realmente si la había dejado con Marlene o se la habría llevado finalmente, vemos a una Ellie recién despierta de la anestesia, preguntándose qué es lo que ha pasado, y a un Joel respondiéndole que ya habían dejado de buscar una cura desde hace ya mucho tiempo. La misma historia, para aclararnos ese punto de incertidumbre que nos había puesto a lo largo de esa escena, vuelve hacia atrás para mostrarnos cómo finalmente Joel mata a Marlene a sangre fría, ya que sabe muy bien que si no, los luciérnagas irían a por ellos. La historia se autoconcluye a sí misma con un final, como todos sabéis, abierto, en el que vuelven al que de ahora en adelante será su nuevo hogar junto con Tommy, y allí empiezan una nueva vida desde cero. Y finalmente, y en el número 1 de los mejores momentos de The Last of Us según mi opinión personal,
Os dejo con algunos de los momentos de este trepidante grupo de 4 chalados que están intentando sobrevivir a este apocalipsis en toda regla. Lo que empezó prácticamente en una alianza por obligación acabó terminando por ser una de las mejores amistades de todo el juego. Si bien es cierto que personajes como Tess o Bill han pasado a lo largo del juego sin pena ni gloria, sobre todo Bill, en el momento de la transformación del pobre Sam y la conclusión de esta escena, se me hace completamente inevitable ponerme en un estado de tensión y de nervios que, aunque sepas lo que va a pasar y cuál va a ser, por muchísimo que nos duela su inevitable final, siempre te acaba conmoviendo y sorprendiendo una y otra vez. El ver cómo Henry tiene que matar a su hermano Sam en una decisión tomada en apenas un segundo, con sus propias manos además, y en una situación que pone completamente en jaque a todos los protagonistas que la están viviendo, y el que por desgracia y de manera tan increíblemente sorprendente, Henry termine por tomar la decisión que marcará un momento muy importante sin lugar a dudas en la vida de Joel y Ellie.